soy Betty Lascano y el día de hoy les traigo un tutorial para muchas de ustedes que tienen dudas de cómo conseguir los tonos grises o los tonos plata en los cabellos y que les quede desde la primera aplicación. Les voy a mostrar cómo obtener estas coloraciones sin tantas complicaciones y les voy a explicar por qué algunos tonos fantasía se mezclan con peróxido y en otras ocasiones se aplican directamente. Así que quédense en este video tutorial porque van a aprender a conseguir un tono gris o plata en el cabello sin tantas complicaciones. Aquí les aclaro por qué algunos tintes de fantasía se mezclan con peróxido y en otras ocasiones no. Quiero que observen donde tengo colocado yo el peine, dice semipermanente. Cuando dice semipermanente, este no se mezcla con peróxido. Cuando dice permanente, este sí se mezcla con peróxido. Es muy importante que ustedes se fijen al momento de hacer alguna aplicación en tono fantasía. Cuando no se mezcla con peróxido, quiere decir que es un tono que muy rápidamente se va a ir, se va a fugar. Cuando es un tono permanente, quiere decir que este tono se va a fijar un poco más. Cuando ustedes lean siempre un tono de fantasía, vuelvo a repetir, semipermanente, ese lo van a aplicar directo sin mezclarlo con ningún peróxido. Cuando ustedes lean permanente, ustedes van a poder utilizar peróxido, ya sea de 10, de 20, de 30 volúmenes, dependiendo si quieren conseguir algún tipo de aclaración. Quiero que esto les quede muy bien grabado en sus mentes. En el caso de mi modelo es un maniquí que anteriormente le realicé unas mechas universales y no le apliqué matiz porque estaba esperando este momento para darles otra nueva explicación. Yo voy a utilizar un tono grafito, el cual viene en permanente y en semipermanente. En el caso de mi modelo yo voy a utilizar el semipermanente. No voy a utilizar peróxido, voy a hacer todo el tinte, no lo voy a mezclar absolutamente con nada. Si yo quisiera agregarle peróxido, utilizaría el tinte permanente. Antes de la aplicación del color, para mí es sumamente importante hidratar el cabello. Estos cabezotes son cabellos 100% naturales y por lo tanto los tengo que cuidar porque son de muy buena calidad. Voy a hidratar el cabello perfectamente bien con suero hidratante de Yenvir. Vamos a secarlo para después depositar el tono. Algo muy importante que también les quiero aclarar, que estos tonos también vienen marcados por cuarto, medio tinte y un tinte. Dependiendo la mezcla que ustedes vayan a realizar, si van a utilizar peróxido, es importante que también revisen qué cantidad de peróxido van a utilizar. Y las instrucciones siempre vienen dentro de la caja. Así que independientemente la marca, ustedes revisen con qué cantidad de peróxido, si es que es un tinte permanente, deben de utilizar. No agreguen peróxido de más. Siempre agreguen lo que la marca les indique. Quiero que observen que mi modelo tiene unas mechas doradas y estoy aplicando un tono fantasía grafito que me va a dar la tonalidad plata. Hay muchos de ustedes que se les complica conseguir los tonos plata. Quiero decirles que esta es una forma muy fácil de conseguirlos. Comprar un tono grafito o un tono plata en una coloración ya sea permanente o semipermanente. La aplican. Y si ustedes tienen la base de aclaración correcta, van a conseguir el tono sin tantas complicaciones. Hay muchas personas que se les dificulta
hacer sus fórmulas porque no tienen casi conocimiento de hacer las mezclas para que les dé el tono plata definido. Con esto ustedes lo pueden conseguir. Este producto lo pueden encontrar en distribuidoras de belleza, no en tiendas comerciales, no, en distribuidoras de belleza donde venden solo productos para profesionales. Ahí ustedes lo pueden encontrar en diferentes marcas, puede ser L'Oreal, puede ser Revlon o puede ser esta marca que yo estoy utilizando en este momento. Les voy a dejar aquí para que ustedes puedan comprarlo, pero eso es independientemente la marca, porque hay personas que dicen, ay Betty, es que no encuentro el tinte que tú aplicaste. Recuerden que hay muchas marcas con las cuales ustedes lo pueden sustituir, y si ustedes no tienen la habilidad para hacer un tono plata, recuerden que pueden utilizar estos tonos semipermanentes o permanentes y conseguir esa tonalidad, pero es importante que la decoloración sea la correcta, porque si no es la correcta les puede quedar un tono verdoso en la mecha. Es importante que valoren todos estos detalles. Vamos a hacer la aplicación en todo el cabello. Esto es algo que también les quiero comentar, que si ustedes observan que es un tinte fantasía, que no tiene peróxido, por lo tanto yo lo puedo aplicar en todo el cabello y no voy a conseguir aclaración donde no está teñido o no está decolorado. Para aquellas personas que quieren estos tonos y que no quieren aclarar el tono base, yo les recomiendo que utilicen los tonos semipermanentes porque estos no tienen amoníaco, además no van a aclarar el cabello natural. Vamos a aplicarlo por toda la cabeza y una vez terminado de aplicar vamos a dar un tiempo de pose de 15, 20 hasta 25 minutos. ¿Quieres aprender a hacer maquillajes, coloraciones, cortes de cabello y muchas cosas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando precisamente en ti. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y seas de los primeros en ver el nuevo video. Una vez pasado el tiempo de pose, es momento de retirar el tinte semipermanente. Una vez retirado, vamos a dar champú con baño platinado de Yenvir. Este champú violeta me va a ayudar a acentuar todavía más los reflejos plata en el cabello. Emulsionamos por 2 o 3 minutos y lo retiramos con abundante agua. Pasado ese tiempo, retiramos el champú y es momento de aplicar la mascarilla Rubio Intenso de Yenvir. Esta nos va a ayudar a sellar la coloración. Recuerden que los cabellos teñidos de rubio o cabellos decolorados requieren de tratamientos especiales para mantener el tono. Y algo muy importante, un cabello decolorado necesita de más cuidado y de productos especiales para que la hebra capilar rápido se recupere. Recuerden que con una decoloración se extraen todos los nutrientes del cabello. Hay que regresárselos con un buen tratamiento. Y la línea de rubios es ideal para cabellos decolorados. Para seguir protegiendo el cabello de mi modelo voy a utilizar Thermic Rubios, este termoprotector que me va a ayudar a proteger el cabello de las herramientas y a mantener en buen estado la coloración de esta modelo. Los tonos plata requieren definitivamente de mucho cuidado. Este es el resultado final de esta coloración. Como ustedes pudieron observar, es muy simple conseguir la tonalidad. Pero recuerden que para obtener estos tonos siempre tiene que ser en bases decoloradas. Es muy importante que el cabello esté decolorado para poder obtener este tipo de color.
Así que ya conocen el procedimiento acertado, es cuestión de que lo pongan en práctica. Recuerden, la base del aprendizaje siempre va a ser la práctica. Gracias familia por acompañarme en este video. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo.